Ya Buenas empezó. tardes, bienvenidas a una transmisión más de Charla entre Mujeres. El día de hoy lo adelantamos un poquito, sin embargo el día de mañana, viernes, también vamos a tener la retransmisión de este programa que guardaremos para ustedes. Les recuerdo también, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, en donde estarán todos nuestros videos para que los puedan encontrar más fácilmente. Yo soy Lili Briseño y hoy estoy en compañía de mi querida Cris. ¿Cómo estás, Cris? Hola Lili, muy bien, muy bien de estar, contenta de estar aquí contigo el día de hoy y con la gente que se conecte, ¿no? Sí, gracias. Pues la semana pasada no estuvimos juntas porque están habiendo nuevos proyectos aquí en La Colmena para que estén muy atentas y muy atentos a todas las actividades que estamos produciendo aquí precisamente para ustedes. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de las mujeres en la ciencia. Eh, Generalmente, o desde el siglo pasado, nos encontrábamos pues de que las mujeres se nos ha vinculado más bien a espacios privados, ¿no? Espacios donde estamos a cargo del cuidado, de la crianza, de la limpieza. Entonces, siempre era más común que estuviéramos en casa, ¿no? Haciéndonos cargo de los hijos e hijas, del marido, del padre, madre, en fin, de todas las personas que requirieran de cuidados. Esto afortunadamente ha ido cambiando y nos hemos ido involucrando a espacios públicos. Pero bueno, ¿quién mejor que hablarnos de esto que mi querida Cris, que viene bien preparada para hablarnos del tema? No, nada de eso. Sí, fíjate, el motivo por el que hoy decidimos hablarlo es porque justo el siguiente viernes, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando hablamos de conmemoraciones, no necesariamente estamos hablando de un festejo, ¿no? Como el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer y que la gente dice felicidades. No tiene que ver precisamente con una felicitación, sino que tiene que ver con un recordatorio a razón de un motivo en particular. En este caso, la ONU en el año 2016 decide conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, justo porque ven que hay una desigualdad enorme, digo, en casi todos los aspectos hay desigualdad, pero específicamente en la ciencia y tecnología era mucho mayor. ¿Por qué? Porque si bien había mujeres que participaban en la ciencia y en la tecnología, no eran visibilizadas, no se les daba este reconocimiento. Y además, aunque sí había mujeres y eran pocas, justo el que eran muy pocas era algo que llamaba la atención. Por eso es que el 11 de febrero se decide que se nombre este día para que también se realicen acciones para que las mujeres y las niñas puedan tener mayor acceso a la ciencia y a la tecnología. Y cuando hablamos de mayor acceso, no se trata de hoy que conozcan el laboratorio y ya adiós, ¿no? Sino más bien como de invitarles, de realizar estrategias, de visibilizarles para que pues más mujeres puedan acceder a estos campos. Sí, fíjate que pensaba precisamente en que en la actualidad estamos teniendo más acceso las mujeres a espacios públicos, a espacios donde precisamente podemos desarrollarnos de una manera más abierta en otros campos de acción, ¿no? Y pensaba también cómo de repente ni siquiera sabemos a ciencia cierta lo que es la ciencia precisamente, ¿no? Y confundimos o creemos que la ciencia tiene que ver con esta parte de las ciencias duras, las ciencias exactas. Sin embargo, hay otro tipo de ciencias que también, donde también nos hemos desarrollado, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las ciencias sociales y las humanidades, la psicología, la antropología, filosofía, el derecho, donde también ha habido personajes o mujeres muy interesantes que han hecho cosas admirables
en estas áreas, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante identificar que la ciencia no solamente es lo que nos han vendido en las películas o en las series, sino que ciencia tiene que ver más con un proceso de demostrar, de verificar los datos, de recabar estos datos. Entonces, yo creo que si pensamos también en esto, podemos ver que habemos muchas mujeres en campos de acción muy interesantes que nos da la ciencia, ¿no? Entonces, y me parece esto interesante, ¿no? Como apenas se les está dando como estos espacios a las mujeres en donde puedan desarrollarse, donde puedan incluso tener sus nombres en algunas investigaciones, porque incluso antes eso tampoco era posible, ¿verdad? Sí, así es, existía la famosa cuota, ¿no? En donde si una mujer hacía todo el trabajo, no faltaba aquel varón que decía que no iba a ser reconocido su trabajo y lamentablemente muchas de estas ocasiones tenía razón. Por el hecho de ser mujer, no era reconocido. ¿Por qué? Porque se nos ninguneaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, se nos invisibilizaba y no teníamos este reconocimiento de que podíamos generar conocimientos, ¿no? Entonces, si yo como científica quería que mi investigación saliera a la luz, muchas veces o de uno de dos, o salía con el nombre de otra persona, casi siempre, o mejor dicho, siempre un hombre, o salía como una colaboradora, ¿no? Aunque la investigación fuera mía, la colaboración era lo que me daba a mí como el mayor beneficio en ese tiempo. Entonces, mi reconocimiento era por ser la colaboradora en la investigación fulana, cuando realmente yo había realizado toda la investigación. Este, últimamente, bueno, pues se han evidenciado mucho estas cuotas que comentábamos y se han evidenciado a mujeres que efectivamente se les dio su lugar, sus nombres estuvieron en su momento en sus investigaciones, pero al ser mujeres en su momento pues no eran nombradas, ¿no? Y yo les pregunto a todas las mujeres, bueno, personas que nos ven en este caso, no nada más mujeres, en la escuela, ¿a cuántas mujeres científicas les ha tocado que se les mencionen? Traten de hacer memoria. Si yo les digo, ¿cuántos científicos conoces? Pues por muy perdido a lo mejor alguien me dice, pues Einstein, ¿no? Y tiene en la mente a este señor que siempre usaba la misma ropa, que tenía muchísimos trajes del mismo color y el mismo diseño y la figura pues como de científico loco o de señor ya divertido, pues así como de, ¿no? Pero si yo les digo cuántas mujeres científicas conocen, uno tiene que empezar a hacer memoria, no, a ver, espérame. En primero de primaria, ¿cuántas te mencionaron? En segundo, en tercero, en cuarto, en la secundaria, en la preparatoria, en la televisión. La mujer en la ciencia y en la tecnología ha estado invisibilizada por muchos años. ¿Y esto a qué atiende? O bueno, ya, pues ya. O sea, fue hace mucho ya que las mencionen y ya. No nada más queda por ahí. Esto tiene una repercusión. Por eso hablamos de el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No necesariamente porque las niñas sean, o no hablamos de las niñas porque sean científicas, super genios, que deben de ser mencionadas, sí deben de ser mencionadas, pero cuando hablamos de la niña en la ciencia, también hablamos como de abrir estas puertas o estos panoramas, tanto a niñas como a mujeres, para que puedan acceder a la ciencia y a la tecnología. Y esto aplica desde la cuestión de visibilizar. Yo como niña, si solamente veo que hay hombres en la ciencia, puede ser que yo pueda querer llegar a ser científica, o puede ser que yo quisiera llegar a hacer algo con la tecnología, pero va a ser mucho más complejo que yo llegue a pensar lo que se cruce por mi mente, así yo veo que hay mujeres en la ciencia. Antes, cuando yo era niña, no más bien, antes cuando las niñas se les preguntaba que qué querían ser, generalmente respondían maestra, enfermera, a veces doctora, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los roles que ellas tenían asignados desde que éramos pequeñas. Es decir, se veía a mujeres profesionistas que estaban solamente en estos rubros.
Ahora, como bien mencionas, Lili, las carreras se han ido ampliando, pero no nada más las carreras, sino también el cómo nos desarrollamos como mujeres profesionalmente, es decir, a qué me dedico ya en mi vida laboral. Y esto no nada más se trata de que se desarrolle, sino también de que se visibilice. Si yo, por ejemplo, veo que, no sé, hay una mujer que se dedica a volar aviones, a lo mejor digo, wow, yo nunca me imaginé que yo como niña pudiera volar un avión. Y entonces en ese momento se inserta en mí una nueva perspectiva de vida. Es decir, yo ya no me cierro las cosas que siempre he visto que se hacen. Ahora tengo una ventana más en la cual yo puedo ejercer todas mis oportunidades para poder decir, yo un día quiero volar un avión. Entonces, es bien importante para todas las personas que nos ven, adultas y adultos, que si ustedes identifican a una persona que hace, sobre todo si es mujer, pero una persona que hace algo fuera de su rol, que la visibilicen, que la nombren, porque así automáticamente le están abriendo la puerta a una niña para una nueva posibilidad de existencia. No sé qué piensas, Lili. Sí, fíjate, también pensaba en esta parte, ¿no? Cómo desde pequeñas pueden ir influyendo notablemente las familias en las decisiones de las niñas sobre qué es lo que quieren hacer o dónde quieren desempeñarse cuando sean grandes. Porque, por ejemplo, si les enseñamos lo que decías, ¿no? Las carreras de cuidados y de aprendizaje, por ejemplo, el ser maestra, el ser enfermera, pues son estratégicamente para enseñarles a cuidar de otras personas. Entonces, si desde pequeñas en casa están viendo otras opciones donde ya pueden darse estas pues estos aprendizajes en otras áreas, yo creo que desde ahí ya van haciendo cierta como curiosidad que es muy nata en todos los niños y niñas. Entonces, esta curiosidad, si les permitimos explorar qué me gusta, qué me atrae, desde ahí ya podemos ir como enfocando a esta niña en otros ámbitos que no son nada más el cuidado. ¿Sí? Y entonces también le estamos demostrando que ella puede ser lo que quiera ser y no le estamos imponiendo un rol de cuidado o un rol de lo que estamos como culturalmente acostumbradas de lo que se espera de ella, ¿no? Que se case, que tenga hijos e hijas, que cuide, que alimente y que lave la ropa y que tenga toda la casa limpia y ordenada. Entonces, cuando les damos esta oportunidad de explorar más allá, creo que entonces es cuando pueden tomar decisiones más allegadas a sus intereses, ¿no? Y entonces pueden hacer incluso inventos o descubrimientos que puedan favorecer no nada más a ella como persona, sino en cuestión de la humanidad, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una mujer científica, pues es muy probable que se nos ocurra si acaso una, ¿no? Madame Curie, por ejemplo. Pero también es importante notar que Madame Curie es Curie por su esposo, o sea, adoptaban el apellido del esposo, entonces también perdían su identidad. Se me ocurre también pensar en Johnson y Johnson, que hicieron grandes investigaciones en cuestiones de sexualidad, y bueno, ella tenía un apellido diferente, pero se casa con su pues no sé cómo decirlo, si colaborador o no sé cómo manejarlo, pues, pero se casa con la otra persona con quien estaba haciendo estas investigaciones y adopta el apellido de él. Entonces, lo que sigue trascendiendo es el nombre de él o el apellido de él, ¿no? Entonces, como si las mujeres no tuviéramos una identidad propia, como si no pudiéramos conseguir un mérito propio, también por esto que decías, ¿no? Tiene que haber este apadrinamiento de, sí, tú encontraste esto, tú inventaste esto, pero se lo vamos a poner el título de esta persona para que tenga validez. Entonces, creo que si desde pequeñas vamos criando mujeres independientes, vamos criando niñas independientes, que les demos la oportunidad de alimentar esta curiosidad,
de alimentar esta necesidad que puedan tener de aprender más y de conocer de más cosas, yo creo que pueden salir cosas muy, muy interesantes, incluso para la familia, ¿no? Y bueno, yo creo que también eso, para eso estamos en esta colmena, para invitarlas, por ejemplo, taller de cuentos y letras, que se expanden a otros mundos, ¿no? Que a través de la lectura pueden conocer otras áreas, pueden conocer qué les pueda llamar la atención y algo en lo que se puedan dedicar. Entonces creo que sí es importante como permitirles esta curiosidad a las niñas y que puedan indagar. Afortunadamente ahorita creo que también se tiene mucho acceso a cosas que antes no se tenían, ¿no? Por ejemplo, los juguetes estaban súper segmentados. Estos juguetes son para niños, estos juguetes son para niñas. Afortunadamente ya hemos ido como recabando un poco de terreno en ese ámbito y entonces podemos tener acceso a juguetes pues que nos enseñan a hacer un poco de ciencia, ¿no? Hacer, por ejemplo, el slime casero, hacer otro tipo de experimentos y a lo mejor desde ahí ya parte mi interés en relacionarme en cuestiones de ciencia, ¿no? Y no nada más a lo que teníamos, por ejemplo, que la cocinita, que las muñecas, que el bebé que hay que alimentar. Entonces sí les vamos a, haciendo expandir sus horizontes, a expandir su necesidad de crear. Así es. Algo que me parece importante subrayar y que ahorita lo mencionaste, Lili, es esto, ¿no? Con estas opciones no estamos quitándole su lugar o su importancia a las otras acciones. Es decir, no quiere decir que porque damos un paso adelante en ciencia y tecnología, en acercar a niñas y mujeres en ciencia y tecnología, estemos criticando las labores de cuidado, ¿no? Es decir, es tan válido alguien que estudia enfermería como alguien que se dedica a hacer tecnología y a trabajar con computadoras, o es tan válido alguien que decide no estudiar y dedicarse a la crianza de los hijos. Aquí la apuesta a la que vamos es a que mientras más conozcamos, más vamos a saber lo que realmente queremos. Y entonces vamos a tener decisiones más comprometidas. ¿Por qué? Porque no va a ser lo que me toca, sino va a ser lo que yo decidí, ¿no? Generalmente pongo este ejemplo, entonces las personas que me ven, que nos ven cotidianamente ya se la saben, pero vuelvo yo con los sabores de helados, ¿no? O sea, si yo he crecido toda mi vida comiendo solamente helado de vainilla y el helado de vainilla no me gusta, pues tiendo a decir que no me gusta el helado. Y probablemente no es por el helado en sí o por el sabor en sí, sino, más bien no es por el helado, sino por el sabor en sí, ¿no? A lo mejor soy intolerante a la lactosa o qué sé yo. El punto es, el día que yo pruebo otro sabor de helado, me doy cuenta que a lo mejor no era el helado, sino era el sabor el que no me gustaba. Y entonces empiezo a reconsiderar las cosas, ¿no? Esto me abre el horizonte a que yo pruebe nuevos sabores y que después yo pueda decir, ah, no me gusta el sabor de vainilla, pero los demás sí me gustan y mi favorito es este. Hoy yo decido comer este helado o hoy yo decido comer otro de la variedad, no necesariamente siempre el favorito. O hoy yo decido combinarlo. Y todas las opciones que yo decida van a ser válidas porque van a ser desde un conocimiento ya previo. Y lo mismo sucede con las carreras y con los estilos de vida. Yo hoy decido estudiar algo que está relacionado con la tecnología, pero también decido dedicarme a la crianza y ambas opciones son totalmente válidas. Eh, Aquí, por ejemplo, y volviendo un poco al por qué se crea el Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es justo porque ya se había hablado de esto, ¿no? De que las mujeres podían estudiar lo que quisieran, pero una cosa era lo que se decía y la otra cosa es lo que culturalmente sucedía. Porque aunque yo pudiera decir, sí, las mujeres pueden estudiar lo que quieran y bla, 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 veamos que, por ejemplo, una vez que una mujer decidía estudiar una carrera, ya ni siquiera estamos hablando de en ciencia o en tecnología, empezaba la desigualdad por los roles. ¿Por qué? Porque a las niñas siempre se les encargaba el cuidado de los hermanos. Y entonces para una niña siempre era más difícil estudiar.
Y digo, hablo en pasado, pero realmente son cuestiones que siguen sucediendo. Hay diferentes situaciones familiares en las que una vez que algo se le complica a los padres o a padre y madre, tratan de designar el apoyo a la hija mayor. Y no es malo designar apoyo entre los hijos. Lo malo es que todo recaiga sobre una sola persona y que generalmente sea la mujer por el hecho de serlo. Entonces, una es esta, ¿no? La desigualdad por los roles. Y la otra es que cuando yo ya había logrado cruzar estos roles y decir, no, pues a lo mejor sí cuidé a mis hermanos, o a lo mejor tuve la fortuna de no cuidar a mis hermanos, pero aquí estoy y decido estudiar ya una carrera, y decido que mi carrera tenga que ver con mecatrónica, o con alguna ingeniería, ¿no? Venía la segunda parte. Toda la sociedad volteaba a verte con cara de, ¿cómo que quieres estudiar eso? Eso es para gente que tiene que estudiar mucho. Uy, pero las matemáticas no son para las mujeres. Ay, pero es que si estudias una ingeniería, vas a ser una matadita y no vas a tener tiempo para encontrar un novio. ¿Qué? ¿Ingeniería? Pero ahí solo van los hombres. ¿Has pensado en cómo te vas a sentir en ese lugar? Y entonces una serie de cosas que se dicen llegaban a nuestra mente y al final del día era una traba más para que yo pudiera estudiar o no una licenciatura que estuviera relacionada con la ciencia y la tecnología. Tercera, supongamos que eso también ya lo pude superar. En el momento en el que yo decido postularme para una beca, me doy cuenta de que las becas para las mujeres eran menores, tanto en tiempo como en recurso. Es decir, mientras que a los varones se les ofertaban becas por 2 años o por 3 años o por todo el tiempo de estudio, a las mujeres generalmente se les ofertaban las becas por 6 meses, por el semestre, o por los 2 meses, o por un año, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba esta creencia de decir, ah, no, es que luego las mujeres se embarazan y van a dejar todo. Entonces, ¿para qué desperdiciamos la beca? Y entonces, nuevamente tengo una traba más. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, decidía concursar por la beca, mi compañero y yo íbamos a tener que hacer todos los trámites, pero él solamente lo iba a tener que hacer una vez por toda su estadía y yo lo iba a tener que estar renovando constantemente. Cuarto, una vez que ya teníamos la beca, nos dábamos cuenta de que era mucho menor el apoyo económico para las mujeres que para los hombres. Entonces, ¿cómo quieren que haya más mujeres y niñas en la ciencia si tenemos todo este camino lleno de trabas que hacen que para los hombres sea mucho más sencillo el llegar a estos lugares y para las mujeres mucho más complejo? Es por esto que se crea este día y es por eso que también hoy estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque desde mi rol, desde donde yo estoy, me toca también colaborar para que estas cosas se acaben. ¿Cómo me toca colaborar? Bueno, si yo soy de las personas que designan becas, pues entonces ver que estén parejas las ofertas que yo estoy propiciando. Pero si yo no tengo nada que ver con la escuela, yo no tengo nada que ver, entonces lo que me toca es visibilizar a las mujeres, ayudar a otras mujeres y niñas a que conozcan a más mujeres y niñas que se dedican a la ciencia, a la tecnología y a otras cosas en donde el rol de las mujeres no ha sido tan popular o tan reconocido. Y dos, callarme la boca cuando vienen a mí estas ideas de lo que la gente dice. ¿Cómo vas a ser tan inteligente? No vas a encontrar marido si te dedicas a la ciencia. Mejor me lo callo y apoyo a la persona que quiere trabajar en estos campos. Fíjate, Cris, ahorita escuchándote me hacías pensar en los techos de cristal, ¿no? Este techo donde sí, yo te apoyo, sí, tú estudia, sí, haz lo que tú quieras hacer, pero este techo de cristal es como que sí, yo estoy viendo hasta dónde quiero llegar, pero hay un tope en el de, pero necesito que me ayudes en la casa, pero necesito que hoy te quedes con tus hermanos, pero necesito que, y empieza un montón de responsabilidades extras a lo que yo tengo que hacer como profesionista o lo que estoy estudiando, y entonces eso ya me va limitando a poder conseguir este objetivo que yo tengo.
Entonces, por eso es bien importante también esto que tú dices, ¿no? Estas trabas, estos comentarios que a veces son bien intencionados, y lo entrecomillo, porque pues una buena intención puede tergiversarse y ser una mala opción, ¿no? Entonces, creo que el apoyo debe de ser extenso en todos los sentidos. En el de te apoyo, pues no tienes para el camión, yo te doy para el camión. En el sentido también de, yo creo que también aquí podrían involucrase las autoridades, ¿no? O sea, a lo mejor yo vivo muy lejos del área donde me tengo que ir a estudiar, por ejemplo, pensando en el Cutunala o en el CUSEI, y yo vivo en este lado de la ciudad y tengo que, pues, trasladarme hasta el otro espacio y yo ya salgo tarde. Yo creo que eso también puede limitar a muchas mujeres y decir, mejor no. Yo creo que buscar estas alternativas de apoyo mutuo y a lo mejor buscar, oiga, quién va para allá y acompañarnos, ¿no? Y ver la forma de que yo pueda estar segura y sentirme cómoda, porque a la larga también eso puede crear un abandono de los estudios. En el de sí, yo tengo toda la oportunidad, todo a favor para poder ir, pero la verdad es de que es muy largo el trayecto, yo ya llego tarde, el camión me deja lejos de mi casa, entonces creo que podremos implementar como ciertas estrategias para facilitar precisamente todos estos espacios y ser más cercanos a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, que es más fácil para un hombre poder terminar su carrera precisamente por esto. No tiene las responsabilidades de cuidado de otras personas. No tiene responsabilidades de casa, de lavar la ropa, de cocinar, de limpiar, de atender a otras personas. No tiene esta complicación de la inseguridad de tener que caminar un trayecto largo en la oscuridad, por ejemplo, en la noche. Entonces, si vemos, hay un montón de obstáculos para las mujeres para podernos involucrar en todos estos temas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que como sociedad también nos toca poder fomentar o favorecer estos espacios, ¿no? Que si a lo mejor yo vivo cerca de la parada del camión, prendo mi luz para que no esté tan oscuro y puedan pasar las muchachas sin ninguna complejidad, ¿no? Entonces, creo que como sociedad esto nos va a ir permitiendo vivir o alcanzar estas metas y estos proyectos que tenemos como mujeres, como personas, pero que no dependen totalmente de nosotras, ¿no? Ahora, hablamos también hay a veces deserción escolar por la cuestión de los embarazos no planeados. Creo que también aquí nos corresponde dar una buena educación a nuestras hijas e hijos, porque no es solamente responsabilidad de las mujeres, es también responsabilidad de los hombres. Entonces, yo creo que es un tema de educación integral en donde podemos ver la sociedad cómo se va a involucrar, la familia cómo se va a involucrar, yo desde mi individualidad, cómo me voy a conseguir este proyecto o este objetivo que yo tengo, y entonces buscar que efectivamente suceda y hacer que suceda. Sí, obviamente hay cosas que se nos escapan de la mano, que no dependen de nosotras, pero sí buscar estos espacios y estas posibilidades, el ver cómo sí puedo llevarlo a cabo, ¿no? Entiendo que también hay muchos privilegios para algunas personas, que otras personas no lo van a tener. No es lo mismo una persona que vive más cerca de la zona metropolitana que una que vive más alejada. Una que tiene auto que otra que no tiene auto. Una que tiene mayores posibilidades económicas que otra que no los tiene. Pero precisamente es buscar dentro de mis limitaciones cómo puedo hacerle para que esto que yo estoy pretendiendo sí suceda y suceda de la mejor manera, ¿no? Afortunadamente, bueno, vienen otros tiempos, mm, híjole, es que hablar de otros tiempos es como muy ambiguo, ¿no? Porque a pesar de que estamos en otros tiempos, la inseguridad sigue.
el riesgo y la vulnerabilidad para las mujeres aún sigue. Entonces, creo que, bueno, aunque estemos en otros tiempos, sabemos que tenemos pues esta vulnerabilidad, estas circunstancias diferentes a los hombres, pero sí a lo mejor acompañarnos entre mujeres y ver de la manera en que esto pueda suceder de la mejor, pues la mejor manera, valga la redundancia. Ya estoy como repitiendo mucho. Pero sí, ¿tú cómo ves, mi Cris, de todo esto? Que sí, que tienes razón, o sea, esta es una invitación al análisis, ¿no? Lo que les decía hace un momento de, a lo mejor yo no soy quien se dedica a dar las becas y me dicen, bueno, ¿y a mí eso qué, no? O sea, yo no soy quien reparte el dinero para una beca, pero todos y todas las personas podemos hacer algo para contribuir a que los demás estemos mejor. Y en una sociedad en donde las demás personas están mejor, es una sociedad que automáticamente va a hacer que yo esté mejor. Eh, es muy sencillo, ¿no? Si, por ejemplo, yo con el simple hecho, y se me hacía muy interesante este comentario, con el simple hecho de prender la luz para que las estudiantes puedan tener un camino más seguro al volver de la escuela, probablemente voy a ocasionar con ese pequeño detalle, con invertir esos 10 pesos más de luz al mes, voy a generar que 5 estudiantes no dejen la escuela porque van a encontrar un camino seguro, a diferencia de otras 5 que a lo mejor pueden ser asaltadas un día y abandonar la escuela por el miedo o por la inseguridad. Pequeñas acciones hacen grandes cambios. Entonces la invitación es, ¿yo qué puedo hacer? Prender la luz, acompañar, y ahí viene el comercial de la semana, ¿no? Nosotras, como funcionarias, las personas que trabajamos en la colmena, ¿qué podemos hacer? Pues todo el tiempo estamos pensando y tratando de idear cosas, y si a ustedes se les ocurre alguna, compártanosla, porque nos puede abrir muchísimo el panorama. La siguiente semana tenemos un conversatorio, todavía no les pasamos los detalles para que sea sorpresa, pero ya los irán conociendo la siguiente semana, sobre mujeres en la ciencia, ¿no? Esto justo como para poder abonar desde nuestra parte a lo que comentábamos de, pues, ¿qué es una mujer que trabaja en ciencia y tecnología? ¿Qué es una mujer o qué hace una mujer que se dedica a labores no tan convencionales, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha sido su vida? O sea, hay muchas cosas que a lo mejor nos interesaría saber y esta es una manera en la que nosotros pensamos, bueno, pues como acercar un poco más a las niñas y a las mujeres de la comunidad a otros roles que a lo mejor no son tan conocidos y no son tan difundidos, pero que tienen un lugar, ¿no? Yo les comento, hace muchos años trabajaba como guionista de cómics matemáticos y entonces me decía un amigo de, es que tú tienes los empleos más extraños que pueda yo imaginar. Nunca me hubiera imaginado que eso pudiera existir y ahora quisiera trabajar de ello, ¿no? Y creo que esta es como una de las metas que tenemos, ¿no? Que puedan ver la diversidad de cosas en las que una persona puede dedicar su vida y ser feliz, ¿no? No tienes que pasar toda tu vida comiendo un helado de vainilla porque es el único sabor que conoces. Conoce todos los sabores y así tendrás una mejor decisión. Y así podrás como ser más feliz y ser más pleno en las cosas en las que tú te desenvuelves. Este, eh, déjenme ver, tenía aquí como mis guiones para ver qué más me falta, pero sí, o sea, es eso, donde nosotros tratamos de generar estos espacios para que puedan alentar a todas las personas, no solamente mujeres y niñas, ¿no? Puedan alentar a todas las personas que existen a la colmena a generar otras posibilidades de vida. No estamos diciendo que las que tienen estén mal, sino simplemente que conozcan otras cosas en las que pueden desarrollarse, ¿no? Y entonces tenemos también los talleres de ciencia y los talleres de tecnología para mujeres. El de ciencia todavía no está abierto, pero el de tecnología sí va a abrir, que es TecnoWin, me parece, y son estrategias, ¿no? Son estrategias que abonan a que esta desigualdad sea menor. Entonces, tú que nos ves, ¿qué es lo que puedes hacer? Hazle análisis. Tú que nos ves, ¿qué nos puedes sugerir para que nosotros hagamos? Nosotros estaremos encantados de que lo que está en nuestras posibilidades
podamos atenderlo para que esta desigualdad cada vez vaya aminorándose. Algo muy importante y muy interesante que decías, Cris, que me parece necesario resaltar mucho, es esta parte de que no estamos criticando a quienes deciden por cuenta propia el hacerse cargo de su casa, hacerse cargo de sus hijas e hijos. Aquí lo que estamos haciendo énfasis es en la posibilidad de decidir. Yo creo que eso es lo más importante, el que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque yo así lo quise y porque yo así lo decido. Y tratar de tirar todas estas barreras de es que no puedo, es que no me dejan o es que no sé cómo. Entonces también creo es importante, si yo ya tengo esta intención, pero no sé cómo, pues tal vez buscar las instancias necesarias para entonces sí entender qué proceso tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, hacia dónde me tengo que dirigir. Si yo ya tengo como esta inquietud de estudiar algo, bueno, pues me voy a las instituciones educativas, ¿no? ¿Dónde lo quiero estudiar? En UDG. Ok, me voy al UDG y busco cuáles son las opciones de carreras, los lugares, los horarios, los requisitos, el perfil de egresado, porque también esto es importante. A veces nada más nos vamos con una idea, ¿no? De quiero estudiar esto porque me gusta esto. Quiero ser química porque me gustan hacer experimentos. Pues sí, pero hay un montón de cosas más allá, ¿no? Entonces, leer el plan de estudios, entender un poquito de qué va la carrera, en dónde puedo trabajar una vez que salga de la carrera, o qué puedo hacer, en dónde me puedo desempeñar, qué actividades voy a realizar, si me va a gustar, no me va a gustar, porque creo que también es importante hacer hincapié en esta parte de la elección de carrera, ¿no? Que se vale, por supuesto. Ya entre una carrera, no me gustó, se vale, por supuesto, el cambiarse de carrera, ¿no? Pero creo que nos ahorraría mucho tiempo y mucho dinero también el tener mucho más información acerca de lo que yo quiero estudiar y cómo se relaciona con mis proyectos, con mis intereses, con mis propósitos, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más información tengamos, más decisiones conscientes vamos a poder hacer y pues mayores ventajas y beneficios vamos a poder tener. Ahora, ¿qué hacer si la familia no me está apoyando? Pues creo que es importante buscar redes de apoyo porque esas siempre van a ser necesarias en nuestra vida. Y si a lo mejor mi familia de origen, es decir, mamá, papá, hermanas, hermanos, no me apoyan en esta carrera, pues buscar a lo mejor la tía, la abuelita, el tío, el abuelito, o el padrino, la madrina, lo que sea, a lo mejor me pueden ayudar, ¿no? Y entonces yo puedo irme acercando un poco más a este proyecto que yo quiero. ¿No? Como a título personal, mi mamá me decía, no estudies psicología, te vas a morir de hambre, no tienen en dónde trabajar, la gente no paga. Entonces dije, ok, ¿quieres una carrera que de verdad sea como más, ¿cómo decirlo?, lucrativa? Estudié mi carrera técnica en contabilidad. Ahorita si me preguntan no sé absolutamente nada de eso, pero fue como el de, ahí tienes tu carrera, ya cumplí tu, como tu gusto, tu necesidad de que si esto no funciona, de que si la psicología no funciona, tengo otra carrera en la cual desarrollarme, ¿no? Entonces, buscar como estas estrategias en donde pueda conciliar la parte familiar con la parte personal. Ahora, creo que también hay muchas, bueno, ahorita no sé qué tanto se tenga esta idea, pero anteriormente había carreras eh, donde era mientras hago algo, mientras me caso, mientras consigo algo, mientras veo qué voy a hacer con mi vida. Entonces, pues no eran decisiones como bien pensadas o bien analizadas, sino que eran bien pensadas al vapor,
como que pues esto voy a hacer por mientras, para entretenerme en algo, y como tú dices, ¿no? Se relacionaban más a los cuidados, a la atención a otras personas, como una forma de acercarme a lo que va a ser el matrimonio y el cuidado de los hijos e hijas y de otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más tengamos muy claras nuestras ideas, nuestras intenciones, nuestros intereses, va a ser mucho mejor que podamos cumplir estos proyectos y quitar un poquito los obstáculos. Y así es, Lili. Eh, Esto que comentas sobre la familia es bien interesante, ¿no? Porque recordemos una cosa, papás, mamás, abuelos, generalmente nos hablan desde sus historias, nos hablan desde los círculos que a ellos o a ellas les tocó vivir. Y entonces muchas veces esta falta de apoyo no es porque nos quieran hacer un mal, sino es como una especie de advertencia ante los temores que ellos y ellas ven desde la realidad que a ellos les tocó, es decir, desde realidades que son de 20 años atrás, de 30 años, 15 años, y digo, yo les puedo hablar de que el mundo ha cambiado muchísimo, las circunstancias han cambiado muchísimo de 10 años para acá, ¿no? Entonces, siempre escuchar, como en este caso lo que decía tu mamá, ¿no? O sea, pues siempre es válido escuchar, siempre es válido como establecer esta conciliación, pero también es válido decir, bueno, esto era desde su tiempo, agradezco el apoyo, agradezco el consejo, pero yo quiero otras cosas, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer o cómo me puedes apoyar? Si tú eres mamá, si tú eres papá, quien nos está viendo, o abuelo o abuela, va lo mismo. Siempre da las recomendaciones a tu hijo o a tu hija, pero también recuerda que los tiempos han cambiado. Y entonces, como la mamá de Lili, ¿no? De no estudies psicología porque te vas a morir de hambre, no les pagan o no sé, lo que sea, ¿no? Este, los tiempos han cambiado y entonces se abren nuevos caminos para todas las profesiones, se abren nuevos caminos para todos los sueños. Eh, y bueno, para las mujeres adultas o adolescentes que ya creen que están grandes para estudiar o para retomar la escuela o cualquier cosa, pues yo tendría como un pequeño consejo, ¿no? Que siempre es un buen día para un nuevo comienzo. Entonces, si ustedes en algún momento quisieron estudiar algo relacionado con la ciencia o no con la ciencia también, pero quisieron estudiar algo o quisieron hacer algo y no lo hicieron porque en su momento no se podía, analicen si aún no se puede. Muchas veces dicen, no, es que yo quería estudiar, pero luego tuve a los niños, tenía que cuidar a los niños chiquitos y ya por eso no lo hice. Ok, los niños siguen estando chiquitos, tal vez ya pueden cuidarse solos y tú puedas retomar eso que dejaste pausado. No hay edad para retomar nuestros sueños y eso nos va a hacer sentir felices, nos va a hacer sentir llenos de vida, nos va a hacer sentir eh, pues que tomamos nuevos caminos y estos nuevos caminos nos van a abrir nuevos panoramas, ¿no? Entonces, creo que con eso cerraría yo en esta charla de el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. También es importante abandonar todos esas voces que nos han dicho que ya estamos grandes para algo, ¿no? Creo que cada día es un nuevo momento para sentarnos y pensar de, a ver, hay veces que no es el momento, y lo entiendo, ¿no? Las circunstancias en las que vivimos a veces dificultan un montón las cosas, pero también las circunstancias en las que vivimos cambian todos los días. Entonces, si tú quieres algo, pregúntate si ya puede ser momento, y si no, pregúntatelo en un año o en unos meses, porque puede ser que ya sea. Con esto cierro y con la invitación a que nos acompañen en las siguientes transmisiones y el siguiente viernes en el conversatorio en torno al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias, Cris. Pues nada más para retomar un poquito esto que dices, me parece que tiene mucho que ver con la culpa.
la culpa que nos hacen sentir a las mujeres por querer ser o hacer algo para nosotras, ¿no? Porque nos enseñan a darlo todo por la familia. Incluso, por ejemplo, podemos ser las últimas en sentarnos a comer y comer lo que hayan dejado. Y si no dejaron gran cosa, pues eso me como, ¿no? Porque siempre nos educaron para eso. Entonces, el pensar en ahora yo entrar a estudiar, yo hacer algo que a mí me guste, de repente puede generar una culpa y entonces mejor no lo hago, porque entonces voy a ser egoísta, no estoy pensando en mis hijos y mis hijas. Entonces yo creo que mientras tengamos esta idea bien clara y tengamos también resuelta la parte de, bueno, si mis hijas e hijos están pequeñas o pequeños, puedo pedirle a mi amiga, a mi vecina, a mi mamá, a mi prima, a mi primo, a mi esposo, incluso involucrarles dentro de este proceso de cuidados y puedo yo hacer esta parte que yo quiero, ¿no? Pero mientras yo tengo esta culpa, mientras yo me sienta egoísta por ir tras un sueño, difícilmente lo voy a poder cumplir. Entonces, vamos pensando que mientras estén en buen estado mis hijos e hijas con sus necesidades básicas ya satisfechas, como son el cuidado, la alimentación, la crianza, ya sea sola o acompañada, que sería lo óptimo, yo puedo entonces pensar en que puedo hacerme cargo de este proyecto, de este interés que yo tengo, ¿no? Y como dices, nunca es tarde. Y a lo mejor no tengo oportunidad de ir a una escuela formal, pero ahorita yo creo que el Internet nos abre también muchas puertas. Puedo tomar un curso a distancia, incluso, por ejemplo, la UNAM de repente abre cursos a distancia que son gratuitos. Hay otras instituciones educativas que también tienen estos proyectos a distancia y que también no tienen ningún costo. Entonces, que no sea un pretexto. No sea pretexto el tengo que trasladarme, que no sea un pretexto el no tengo dinero, sino buscar estas alternativas que sí nos puedan acercar a lo que yo quiero ser y lo que yo quiero hacer. Muchísimas gracias, Cris, por este tema tan interesante. La invitación, por supuesto, sigue abierta para que nos sigan en todas las actividades que vamos a tener. Se vienen muchos movimientos. Tenemos el Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. También, empezando el mes de marzo, pues tenemos el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que también vamos a tener algunos eventos para que estén muy pendientes de toda la información. Se las estaremos haciendo llegar por medio de todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues si tienen cualquier duda, si les podemos apoyar, recuerden, aquí tenemos computadoras conectadas a internet, si esa también es su limitación, vénganse, aquí podemos ayudarles también a que puedan tener este acceso a la educación que ustedes tanto están deseando. Pues muchísimas gracias a todo el auditorio por estarnos viendo. Recordarles que tenemos esta página, este canal de YouTube, donde podrán encontrar todos nuestros videos acerca de diferentes charlas que hemos estado teniendo, y pues les seguimos hasta que los temas nos den. Si hay algo de lo que tú quisieras que platicáramos en las siguientes transmisiones, por favor, háznoslo saber con algún comentario, ya sea en nuestras redes sociales de Facebook o por medio de WhatsApp al número 33 20 51 56 11. Solamente recibimos WhatsApp porque no funciona para llamadas. Y bueno, por último, agradecer y saludar a las personas que nos dejaron aquí su reacción. Graciela Ramírez, un saludo. Por acá también tenemos a Elizabeth, María Macías, Juan Ramón Aro y Patricia Loera Huizar. Muchísimas gracias por estar aquí, por sus reacciones en nuestra transmisión, y esperamos que este tema haya sido de su interés. Muchísimas gracias, pásenlo muy bien, que tengan bonita tarde. Gracias a todos, hasta luego.